Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Periodismo Oculto. Bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos, por motivos de trabajo y demás no hemos podido ir a hacer ningún vídeo, pero bueno, hoy ya estamos aquí. Hemos querido compartir con vosotros la experiencia que vamos a vivir hoy. Nos vamos dirección a Montalbán, Teruel, a hacer una conferencia que unos grandes amigos nos han invitado a hacer. Aquí estoy con Marc. Obviamente él está conduciendo y por motivos de seguridad es mejor que no presente él. Por motivos de seguridad. Sí. Hoy nos hace un día así Precaución, amigo. Bueno, tenemos 4 largas horas por delante, entonces nos lo estamos tomando bien. Hace un día bastante feo, como podéis ver está medio lloviendo un poco. Y el coche está hecho una mierda. No, eso no se ve. Mirad, si veis la detrás, podéis ver ahí las maletas. Aunque es solo un fitness, pero vamos muy preparados con cámaras y todo para poder grabarla. Si sale bien, la subiremos al canal. Y si sale mal y quedamos como unos mojones delante de no sé cuántos espectadores, pues también lo vamos a subir. Bueno, ya lo veremos. Pues nada chicos, iremos informando sobre todo y nos vemos enseguida. Hola chicos, pues nada, llevamos ¿cuántas horas? 4 horas de viaje y aún seguimos por aquí. Bueno, yo realmente he de confesar que me acabo de despertar, que he estado dormida todo el viaje. Y aquí el señor Marc se ha aburrido un poquito. Pero bueno, ya estamos llegando. ¿Estamos a cuánto? A nada, 15 minutos. 15 minutos ya del pueblo de Montalbán y allí nos esperan, supongo que para comer, porque ya a la hora que es, tendremos que comer. Y luego iremos a hacer la conferencia. Exactamente. Que por cierto, no hemos explicado de qué es la conferencia. ¿Cuentas tú o cuento yo? Cuéntala. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre testigos de lo paranormal y vamos a hablar también del pueblo de Jafra, ese pueblo del que ya hicimos un vídeo hace ya tiempo y tal. Pues bueno, vamos a contar un poco las 2 leyendas. Patricia se encargará de contar las 2 leyendas y yo me encargaré un poquito de hablar sobre el tema de los testigos y tal. Y luego hablarán otros, Isabel y Enrique, que ya los conocéis, que hablarán de la parapsicología vista a través desde un punto de vista más científico. Y después estaremos con Charo y Joseba, que no los conocemos, los conoceremos hoy. Y ellos hablarán sobre el tema de las calaveras de cristal y 30.000 años de ufología o algo así, creo que se llama. Nada, a ver cómo va, chicos. Perdonad que me está temblando el brazo, pero con tanto bache cuesta un poco grabar recto. Bueno chicos, pues nada. Y chicas. Y chicas, chicos y chicas. Vamos a esperar ya a llegar y os volvemos a informar. Bueno chicos, ya nos han dado las llaves de la habitación. Ahora vamos hacia ella. Y no sé por qué estamos hablando flojo cuando podemos hablar normal. Pero bueno, ya nos han dado las llaves. Vamos a ver. Y ahora nos enseñamos la habitación. Mira, número 3. Es una casa abandonada. Coño. Joder, oye, qué dibujo. Bueno, Siempre he querido hacer esto. a ver. Siempre he querido hacer esto. Siempre he querido hacer esto. Enfoca la cama. No falla. Ay. Espera. Bueno, ya está. Que este es un canal serio. Y no grabes a horizontal. Ay, mierda, es verdad. Bueno, Pues ya está. ahora vamos a descargar las cosas. Este es nuestro cuarto.
a descansar un poco y esperar a que nos vengan a buscar. Pero enséñanos lo que nos han dado. Mira, nos han dado el mando de la tele y otro mando que no sé qué. Joder, está el mando del aire acondicionado. Bueno, muy bien, muy bien. Qué guay. Bueno. Pues ya está. Nos vemos en la conferencia, chicos. Desearnos suertes. Hacemos así y estaremos en la conferencia. ¡Chas! Ay, espera, que no he tapado bien la cámara. Espera, hacemos así. ¡Chas! Bueno, pues como iba diciendo, antes de nada, muchas gracias a todos vosotros, ¿vale?, por asistir. También a Belén por habernos ofrecido pues esta oportunidad de estar aquí. Yo me llamo Marc Riera, soy estudiante de periodismo. Ella es Patricia Hernández, futura estudiante de psicología. Y bueno, juntos podríamos decir que somos de aquellas personas que intentamos buscar no una explicación a lo que viene a ser un fenómeno paranormal, sino que lo que intentamos hacer es buscar personas que realmente ellas crean que han vivido alguna situación extraña. Estoy seguro que todos y cada uno de vosotros que estáis aquí, en algún momento de vuestras vidas habéis sufrido, quizá no un fenómeno paranormal, sino alguna cosa que os haya dejado con la mosca detrás de la oreja, algo que hayáis dicho, ostras, esto que me ha pasado es muy raro. Y estoy también seguro que en muchas ocasiones a esta cosa que os ha pasado, esta situación os da, tenéis algo por dentro que os da cierta vergüenza contar y que no la contaríais a todo el mundo. Pues bien, nosotros lo que intentamos hacer es que estas personas que han sufrido o que han vivido un episodio de este tipo, pues hablen. Periodismo oculto. Antes de nada, nos introduciremos de qué es periodismo oculto, porque vosotros a lo mejor estáis pensando, bueno, sí, periodismo oculto, ¿qué hacen? A lo mejor se dedican pues ir al campo a buscar flores. No. Periodismo oculto, os voy a contar un poquito la historia, os la voy a contar como si fuéramos como los antiguos cuentos de hermanos Grimm, que empezaban, érase una vez, en un país muy lejano. Pues yo voy a decir algo parecido, pero no exactamente así. Podríamos decir que hace mucho tiempo, en una ciudad muy lejana de aquí, Barcelona, relativamente lejana, pues vivía un señor, yo, futuro estudiante de periodismo, y estaba sentado el primer día en clase. Ya sabéis cómo siempre son los primeros días de clase, estás así un poco, gente nueva, un poquito acojonado, por decirlo de alguna manera, y acojonado veo a alguno de vosotros, porque habéis leído ya el título Pueblo Maldito, Fenómenos Paranormales, os veo así un poco como asustados. Os quiero tranquilizar, esta noche vais a dormir tranquilos, no os va a pasar nada, a pesar de las historias que vais a escuchar. Pero bueno, como os iba diciendo, estaba yo el primer día de clase como un corderito, como cuando está entrando el matadero, que sabe que su hora va a llegar, que no hay vuelta atrás y que su hora es inminente que llegue su asesinato. Pues así me sentía yo. Y resulta que el profesor lanzó una frase que a mí se me clavó como un puñal. Nos dijo, el día de mañana, cuando estéis graduados en periodismo, ¿hacia qué lado queréis enfocar vuestra carrera? ¿Qué queréis hacer? Claro, esa pregunta para mí era, ya os digo, como un puñal, porque mi meta es el día de mañana poderme dedicar al periodismo del misterio. Pero ¿cómo iba a decir esto en medio de la clase? Porque la gente iba pasando, el profesor le preguntaba, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo fulanito y el día de mañana quiero dedicarme al periodismo deportivo. Vale, ya tenemos uno. ¿Qué te quieres dedicar tú? Le decía menganito. Yo me quiero dedicar al periodismo político. Ya tenemos uno de deportivo y otro de político. Y así, hasta llegar al número 31, que era yo. Los otros 30, todos, absolutamente todos, eran o político o deportivo. Era eso, por decirlo de alguna manera, y disculparme el lenguaje, era como un club de swingers, ¿vale? Tenemos todo de parejitas iguales y el feo de la clase que era yo, en este sentido, ¿vale? O sea, yo el marginal que me quería dedicar al periodismo del misterio, pero ¿cómo iba a decir esto? En un momento se me pasó por la cabeza mentir y decir, sí, bueno, yo también quiero dedicarme al periodismo deportivo, al periodismo político y poder integrarme en la clase, poder ser uno más. Pero no, decidí ser fiel a mí mismo, me levanté y dije, hola, me llamo Marc, quiero dedicarme al periodismo del misterio y quiero dar a conocer a aquellas personas que han sufrido algún episodio paranormal a lo largo de su vida o que hayan creído que han sufrido un episodio paranormal. Imaginaos el panorama. El profesor se me queda mirando con una cara, este tío está como una cabra, y los demás alumnos de la clase se me giraban y se me quedaban mirando con miedo, diciendo, ya está, ya tenemos a quien vamos a chinchar en estos 4 años de carrera. Y de hecho así fue, porque durante estos 4 años de carrera he sido no foco de burla, lo digo así un foco de burla, pero bueno, yo tampoco no me lo tomaba mal, pero ha habido gente que me decía, ¿y tú ves muertos cuando estás en casa? Y yo les decía, sí, pues cuidado, sí que veo muertos y cuidado, no te los envía a tu casa por la noche y te hagan la vida imposible. Otro me decía,
Fino también me decía, mira, el cazafantasmas, y yo, pues bueno, pues sí, soy un cazafantasmas, oye, me lo paso bien con esto. Y justamente ese día fue cuando decidí, junto a Patricia, se nos pasó por la cabeza el proyecto de decir, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube que se dedique precisamente a esto, al tema de lo paranormal? Y bueno, así lo hicimos. Periodismo Oculto ha pasado por dos etapas esenciales. La primera de ellas empezó en el año 2014 aproximadamente, y fue una etapa bastante crítica. Una etapa crítica en la que, más que divulgar el misterio y más que dar a conocer vivencias paranormales de personas, nos dedicábamos a desmentir casi todo lo paranormal, pero desde el lado del fraude. O sea, cuando éramos conscientes de que una persona había hecho algún fraude paranormal, intentábamos desmentirlo, porque debemos decir que en aquella época estábamos inmersos en ciertos medios de comunicación que no vamos a nombrar, pero que bueno, podríamos decir que venden el misterio como si fuera un circo, que de hecho el misterio, por desgracia, a día de hoy hay muchos grupos de investigación, que en investigación poca, y que más que divulgar misterio pues hacen circo, y esto en la televisión pues pasa. Y justamente pues por eso la primera etapa de Periodismo Oculto fue así. Pasó un año aproximadamente y estuvimos un año inactivos, en los que estuvimos pensando y dijimos, a ver, el fraude realmente en el mundo del misterio no se va a acabar, el fraude en el mundo del misterio siempre va a estar aquí, ¿y por qué tenemos que hacer los vídeos enfadados? Porque a nosotros el fraude nos enfadaba. ¿Por qué tenemos que cabrearnos haciendo vídeos cuando realmente nos lo podemos pasar bien? Y pasó un año y decidimos reinaugurar el canal de Periodismo Oculto con un punto de vista totalmente distinto, y ese punto de vista distinto era buscar, como ya digo, personas que hayan tenido algún episodio paranormal a lo largo de su vida, y también dedicarnos pues, a explorar lugares abandonados que están envueltos por misteriosas leyendas. Cuando exploramos precisamente estos lugares abandonados, nos topamos con una situación bastante extraña, y es que hay mucha gente que nos deja en la cajita de comentarios, nos dice, ostras, yo he estado en este lugar y me ha pasado esto, ostras, yo he estado aquí y me ha sucedido tal otra cosa. Pues esto realmente son testigos, y nosotros precisamente lo que queremos es revivir esta parte del misterio que está muerta, que es dar voz a todos vosotros, a todos los que habéis tenido algún episodio paranormal a lo largo de vuestra vida. Porque a día de hoy el misterio, los grupos de investigación pues van al sitio abandonado, hacen sus pruebas, y ellos mismos son los testigos que luego narran las vivencias que han tenido ellos, pero no las vivencias que han tenido las demás, las personas. Y precisamente creemos que vuestras vivencias, la de todos vosotros, pues son las que realmente dan vida al mundo del misterio. Importancia de los testigos. Casi podríamos decir que ya lo hemos dicho, aportan información totalmente única y exclusiva. No es la misma vivencia las que hayas podido tener tú, como las que hayas podido tener tú, o como la que haya podido tener la señora del fondo. Todas las vivencias son únicas, exclusivas, aunque hayan sucedido en el mismo lugar. Tú no vas a contar lo mismo, por ejemplo, por decir algo, de Jafra del Garraf, precisamente un pueblo abandonado que vamos a tocar hoy. No va a ser la misma que hayas podido vivir tú, o la misma que haya podido vivir el señor del fondo. Tipos de explicaciones en el misterio. Vamos, esto ya es podríamos decir que es el pan de cada día. Tenemos siempre dos polos opuestos. Tenemos por un lado el lado de la ciencia, y tenemos por otro lado el lado más, podríamos decirlo, más espiritual. Dos componentes que en principio tendrían que estar en total armonía en el mundo del misterio, pero quien más o menos esté dentro de todo este mundillo pues sabe que se llevan fatal. Para el lado científico todo tiene explicación, y para el lado más espiritual todo también tiene explicación, pero todo es basado en entes del más allá, que ojo, vale, puede ser, pero siempre hay que dejar la puerta abierta tanto a las explicaciones racionales, y lo mismo digo para la ciencia, ¿vale? Está bien que me intentes explicar todos los fenómenos paranormales o tu vivencia paranormal de un modo racional, pero cuidado, dejemos un poquito la puerta abierta del misterio, porque todo es posible. Los testigos tienen miedo, es algo que nos hemos topado habitualmente cuando intentamos entrevistar a una persona. Siempre tienen miedo, siempre reacciona de la misma manera, te dice, es que no sé si contártelo porque lo que me ha pasado es muy fuerte, es que no sé si contártelo porque no sé qué vas a pensar de mí, es que no sé si contártelo porque a lo mejor piensas que estoy loco. No, nosotros nunca debemos tomar a un testigo como que está loco, como que está, en fin, que nos está mintiendo.
No, tenemos que darle nuestra total confianza, aunque luego quizá la vivencia que haya tenido pues pueda tener explicación porque se trata a lo mejor de una alucinación o porque verdaderamente esta persona haya vivido un fenómeno paranormal. Nosotros debemos de dar total confianza. Nosotros no somos investigadores, nosotros no tenemos por qué evaluar a esta persona, nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar a esta persona. Muchas veces nos creemos, o la gente se piensa que el testigo de lo paranormal lo que está buscando es una solución. No, el testigo de lo paranormal no está buscando una solución, es como quien va al psicólogo porque, por ejemplo, se le ha muerto un familiar, y va al psicólogo pues porque está muy deprimido, se sienta delante del psicólogo y su causa ya no tiene solución, su familiar está muerto, lo que necesita es que alguien le escuche, que alguien le tranquilice, que alguien le sepa hacer ver que tiene un amigo al lado al que le puede contar cualquier cosa. Y precisamente nosotros, como entrevistadores de personas que han sufrido algún episodio paranormal, lo que pretendemos es esto, de que cualquiera de vosotros que haya tenido alguna vivencia que ella crea que ha sido paranormal, pues que nos la pueda contar con total confianza, que nosotros en ningún momento pues nos vamos a reír de ella, ni la vamos a evaluar, ni le vamos a decir no te creo, no. Siempre tenemos que tener total confianza, tenemos que hacer que ese miedo se pase, de la misma manera que yo pude vencer ese miedo el primer día en clase, cuando dije abiertamente que yo quería dedicarme al mundo del misterio. Estoy seguro que muchos de vosotros, a los que os gusta el mundo del misterio, a veces os pensáis mucho, incluso a veces no lo hacéis, y no lo hacéis abiertamente cuando conocéis a una persona. Conocéis a una persona y le decís, oye, yo quiero dedicar, a mí me gusta el tema de los fantasmas, creo en fantasmas. ¿Alguno de vosotros lo hace? ¿Esto con una persona que no acaba de conocer? ¿Que acaba de conocer? Sí, pues qué suerte, porque yo de verdad no me atrevo. Y yo tengo que coger cierta confianza con la persona para poder decir, oye, pues yo tal día pues tuve esta experiencia paranormal. Yo no sé, si conociendo a una persona sea el primer día digo esto, a lo mejor seguro, más seguro. Si surge el tema, sí, si surge. Si surge el tema, exacto, usted lo ha dicho. Vale, de pronto de eso no vas a decir, oye, que a mí me gusta. Claro, pero imagínese, usted me acaba de conocer a mí, ahora ya porque ya me conoce aquí, pero usted conoce a X persona por la calle y le cuenta, oye, ¿qué aficiones, qué le gusta hacer? Le pregunta a usted a otra persona y la otra persona le dice, pues me gusta ir a la montaña a caminar. Usted le va a decir abiertamente, a mí me gusta hacer sesiones Ouija por la noche, por ejemplo. Pero cosas... ¿Cómo estamos en las mismas, más o menos? Pues precisamente lo que nosotros queremos es, con los testigos de lo paranormales, que venzan este miedo y que si nos tienen que contar alguna vivencia, por muy fuerte que sea, ya sea que estaban en su casa y por decir algo, el televisor se ha levantado 2 metros, que nos lo cuente. Que nos lo cuente, es una vivencia suya, a lo mejor es una alucinación, puede ser, pero bueno, él lo ha vivido. Y que como lo ha vivido, que nos lo cuente. Como íbamos diciendo, el lado de la espiritualidad en el mundo del misterio. Hicimos una entrevista a una, podríamos considerar a una referente en el mundo de la espiritualidad en Barcelona, se llama, tiene una tienda de esoterismo en la calle Gran Vía. Pude conversar un poco con ella por WhatsApp, estamos pendientes de hacer una entrevista más en plan formal con la cámara y tal, pero bueno, la llamé por teléfono y intercambiamos unos WhatsApps y le dije, oye Rosana, ¿qué opinas tú de aquellas personas que han tenido alguna vivencia paranormal? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues su punto de vista realmente fue totalmente rotundo. Pues estas personas, me dice, han sido pues en cierto modo pues víctimas de alguna mala entidad, que han hecho algo malo a lo largo de su vida y está precisamente esta entidad intentando hacerles un poco la vida imposible. Por otro lado, me comentó también que es posible, no, me aseguró que el lugar donde estaban viviendo pues tenía algún tipo de impregnación, que lo que necesitaban estas personas es que se hiciera una limpieza de su casa, en fin, pues cosas así que entran dentro del canon de todas aquellas personas que son radicalmente favorables al punto de la espiritualidad. Podríamos decir que el tema de la espiritualidad, pues bueno, a lo mejor para según qué personas pues puede resultar un poco, por decirlo de alguna manera, como de ciencia ficción. Pero como ya digo, tanto ser extremista de la espiritualidad como ser extremista de la ciencia 100% es malo. Si te decantas por el bando de la espiritualidad, oye, todos mis respetos, sedlo, pero dejad siempre, al menos
No lo seáis al 100%, sedlo a un 90%. Dejad un poquito de la puerta abierta a la ciencia, que os expliquen explicaciones racionales, porque pasa algo, tanto para la ciencia como la espiritualidad. Si, por ejemplo, ¿cuántas veces habéis visto, por ejemplo, en Facebook grupos de investigación que dice hemos captado una psicofonía en un pueblo abandonado? Muchísimas veces. Y vosotros escucháis el audio y decís, ostras, yo he analizado este audio y estoy 100% seguro que lo que has escuchado no es una psicofonía, sino que es un pájaro, o es un avión, como diría Superman, o es un tren que pasaba por ahí, o un coche. Y le habéis dicho esto a esta persona. Oye, no, esto en realidad no es una psicofonía, es otro elemento totalmente natural. Por norma general, aquella persona que es 100% espiritual, exacto, cuando le das una explicación racional lo que hace es cabrearse y bloquearte del Facebook. Esto siempre pasa, a mí me ha pasado muchísimas veces. Y por el lado de la ciencia pasa exactamente lo mismo. Cuando le llevas la contraria a alguien que es 100% científico, pues a veces pues se cabrea. No tanto, por eso, no tanto, pero en fin, también se enfada. Y lo mismo le digo a la ciencia. Está bien que siempre intentes buscar explicaciones racionales, perfecto, pero también deja un 10% la puerta abierta al misterio, a las explicaciones esas un poquito más extrañas. En el lado de la ciencia tuve una anécdota bastante interesante. Hace un par de meses, una cosa así, estuve en Radio 4 de Radio Televisión Española, ahí en Barcelona, y justamente me llamaron pues, para tener un pequeño debate con espiritualidad. No sé por qué me catalogaban como espiritual, porque no soy espiritual, sino yo soy un poco como neutral, pero bueno, me metieron en el saco, en fin. Solo me faltaba llevar las cartas y eso, pero o sea, me tomaron por eso, me tomaron por brujo, no sé por qué. No soy brujo, no, soy neutral. La cosa es que yo iba a defender un poco la postura más paranormal y el psicólogo, obviamente, pues iba a defender la parte totalmente racional. Y dijo algo que a mí me enfadó, pero tuve que, obviamente, pues aguantar un poquito las formas. Y es que me dijo que cuando alguien te está contando una vivencia paranormal, lo que tienes que hacer con esa persona es evaluarla, hacer repasar algunos tests, para saber de dónde viene su problema. No, vamos a ver qué problema. Lo que se tiene que hacer con una persona que ha tenido una vivencia paranormal, como ya he dicho antes, escucharla. Simplemente pues escucharla. Es una persona que necesita en cierto modo pues desahogarse y contar su vivencia. Simplemente no son enfermos. En la psicología pasa algo. Hay algo que por desgracia es así. Podríamos decir que dentro de la psicología se establece una línea, por decir algo. Y todo lo que se salga de esta línea de cordura, ¿vale? Pues es un problema, tanto sea por un lado como sea por el otro. ¿Y quién establece esta línea de cordura realmente? Pues nosotros, la sociedad. Realmente, pues por eso mismo, muchas veces tenemos miedo de contar que hemos tenido una vivencia de este tipo, porque se la contamos, nos estamos saliendo de esa línea que previamente ha estado establecida y rápidamente van a decir que tenemos un problema, que en fin, que estamos locos, que eso que hemos visto no puede ser porque no es normal. Rompamos esa línea y simplemente pues eso, creámonos lo que nos están diciendo y no tengamos miedo. Y como ya he dicho, tanto a la ciencia como a la espiritualidad está bien, sedlo, pero dejemos siempre un poquito la puerta entreabierta. Como ya he dicho antes, el testigo no busca soluciones, el testigo simplemente busca que lo escuchen. Un testigo no es un enfermo, no tiene un problema mental, no está deprimido, simplemente ha tenido una vivencia y quiere contarla. No tenemos que intentar ir más para allá, no tenemos que evaluar a esta persona, no tenemos que tratarla como si tuviera un problema crónico, no, simplemente pues escucharla, aquello que lo que nos tiene que decir, y a partir de ese momento, cuando el testigo ya nos ha contado pues esa vivencia paranormal que ha tenido, si nosotros queremos seguir indagando por nuestra cuenta, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo que vamos a tener, precisamente pues hemos traído para vosotros, que es el pueblo maldito de Jafra, que hemos tenido precisamente pues un testimonio que nos contó pues una vivencia que él había tenido, y nosotros pues a partir de ahí, con los datos que él nos ofreció, pues ir buscando un poco pues cosas que tengan que ver lo que nos ha dicho el testigo con el lugar que estamos investigando. Ahí sí, el testigo que no esté presente. Nosotros luego, cuando ya nos han relatado lo que nos tienen que relatar, si queremos hacer una investigación exhaustiva por nuestra cuenta, pues la podemos hacer, podemos experimentar, gracias a lo que el testigo nos ha contado.
pero nunca pongamos en duda lo que nos está contando el testigo. Hay muchas veces que podemos creer que el testigo nos está mintiendo, ¿vale? Sí, puede ser que nos esté mintiendo una persona, pero ¿tenemos nosotros la culpa de ello? Nosotros no tenemos ninguna culpa. No vamos a ser ni más inteligentes ni menos inteligentes por habernos dejado colar una mentira. A nosotros nos han colado muchísimas mentiras, pero muchísimas. Nos han dicho cosas que, hostia, pero esto ¿cómo es posible? Hemos llegado hace años a escuchar a una persona, que no voy a decir el nombre, que es bastante famosilla en el mundo del misterio, que incluso lo llegó a escribir en un libro, que dijo que una piscina de un polideportivo, una piscina olímpica, se había levantado todo el agua y había llegado hasta el cielo y había caído. Claro, nosotros nos cuentan esto y obviamente pues en el primer momento dice, se te está yendo un poco la olla, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Después obviamente pues, se demostró que esta persona pues, lo que había hecho había sido pues, contar esto pues, para que saliera en televisión el caso, que nada era cierto, pero nosotros no tenemos ninguna culpa, ni vamos a ser más listos ni menos listos, simplemente nosotros a callar y a escuchar. Luego lo escribimos, pero jamás, como ya he dicho, jamás evaluamos. Ejemplos. Aquí os hemos puesto dos fotografías, pero os vamos a contar unos cuantos más, de todos los testimonios que hemos podido ir recopilando, y al final de la presentación vais a poder ver un testimonio que lo hemos podido filmar. También teníamos este señor grabado, pero no lo hemos podido traer porque no nos ha dado su permiso, y es un tema bastante delicado, pero lo que sí que podemos hacer es contarlo. En primer lado, primer punto, este señor de aquí con uniforme, ya podéis deducir que se trata pues de un policía. Hace aproximadamente un año, sí, debe ser hace un añito y medio, un trabajo de la universidad que me encargaron era ir a una comisaría de los Mossos d'Esquadra y hacer un pequeño trabajo sobre personas que habían desaparecido y cuál era el protocolo que se seguía pues, para localizar a una persona. Y yo le comenté a este Mosso d'Esquadra que se me podía llevar la cámara pues, para grabar su testimonio. Me dijo que sí, que no había ningún problema, con la única condición de que le emborronara un poquito la cara. En fin, estuvimos hablando del trabajo y al acabar esa entrevista yo le expliqué, bueno, le pregunté a este hombre si dentro de la policía habían tenido en alguna ocasión alguna llamada y hubieran acudido al lugar y habrían presenciado algo totalmente inexplicable. En ese momento la cara de este señor, que hemos de decir que es un alto cargo de la policía, podríamos decir que se volvió un poema total, y lo que me dijo fue: apaga la cámara que te lo cuento. Y yo le digo: ostras, no me hagas esto, no te puedo grabar lo que me estás contando. Y me dijo: no. Dije: aunque te emborrone la cara, que no. Aunque te distorsione la voz. Me dijo: que no, coño, que te he dicho que no me vas a grabar. Y bueno, venga, va, pues no te grabo. Apagué la cámara y lo que me contó, trabaja en la comisaría de Tarrasa. Este señor lo que me dijo fue que un día recibieron una llamada extraña, una llamada de una señora que estaba muy asustada, que decía que en su casa había entrado alguien y que le quería hacer daño, que tenía rasguños por los brazos, que no sabía cómo se lo había hecho, que mientras estaba durmiendo y que cuando se levantó tenía rasguños en los brazos, que por la noche escuchaba algo y que en ese momento ese algo estaba en una habitación y que tenía mucho miedo y que por favor que fuera una patrulla. Obviamente, pues los Mossos d'Esquadra, se trataba de una casa muy grande, podríamos decir que era una casa aproximadamente de unos 3 pisos, es decir, una mansión bastante antigua y bastante imponente, y al tratarse de una señora mayor de unos 80 y pico de años, pues su movilidad reducida, pues los Mossos d'Esquadra lo primero que pensaron es: ostras, se trató de una casa grande, una mujer mayor, vete tú a saber que no se haya puesto alguien dentro de casa y que, en fin, que esté haciendo algo y que esta señora pues no lo haya encontrado. Pero esta señora, de hecho, no podía ni andar, es decir, a los pisos superiores ni tan siquiera accedía. Y la señora afirmaba que los ruidos precisamente venían de las habitaciones de arriba. Los Mossos d'Esquadra fueron hacia este lugar y empezaron a investigar toda la casa, y de repente este señor pegó un grito totalmente desgarrador. Sus compañeros subieron y este hombre, casi entre lágrimas, le contó a sus compañeros que de la nada una sombra de unos 2 metros de altura con los ojos negros se le había plantado delante y que la tenía totalmente inmóvil delante. Obviamente el policía, asustado, sacó su arma y en un abrir y cerrar de ojos, como quien pestañea, como yo hago así, esa sombra había desaparecido totalmente. La puerta de la habitación
se cierra violentamente y todo el equipo de Mossos d'Esquadra quedan atrapados dentro de la habitación. Intentan abrir la habitación con todas sus fuerzas. No hay manera. Hasta que en un momento, como si se tratase de una película de terror, se oye un pequeño clic en la cerradura de la puerta se abre y los 5 Mossos d'Esquadra pueden salir de la habitación. Bajan las escaleras y se encuentran en el salón que previamente estaba totalmente ordenado, se lo encuentran totalmente desordenado y sin rastro de la señora. La señora aquella había desaparecido. Aquella señora no existía. Claro, ellos hicieron el informe como diciendo, nos hemos topado con esto, con esto, no le hemos podido hallar ningún tipo de explicación, no sabemos qué ha pasado aquí, esta señora ha desaparecido, y a este señor, pues obviamente por lo que había vivido, pues le había, en cierto modo, le había traumatizado, había dicho, ostras, esto es raro, voy a ponerme a investigar un poco el tema de la casa, a ver quién de vosotros se atreve a darme una solución, o lo que descubrió este señor. Que la señora había muerto. Exactamente, que la señora había muerto 30 años antes, que se había suicidado. Y esto, fenómeno paranormal. Sí, un fenómeno extraño. Vale. Y esto no nos lo está contando una persona normal de la calle, nos lo está contando un Mosso d'Esquadra, que queramos o no, por desgracia, cuando alguien lleva un uniforme, tiene más credibilidad que las personas que no lo llevamos. Vale, lo prometido es deuda. Hoy os hemos traído, aparte de todo esto, también un pueblo que a nosotros es muy especial para nosotros, porque podríamos decir que desde mi punto de vista, al menos en mi caso, es mi punto de inflexión en el misterio. Es decir, si estoy aquí, ahora mismo, dando esta charla, esta chapa, ¿vale? Es gracias al escenario que tenéis aquí en mis espaldas. Jafra del Garraf, un pueblo desconocido, pero que podríamos considerar que es como el pueblo más maldito de España, y me atrevo a decir más maldito de España por encima de Ochate, del famoso Ochate y del famoso Belchite. Hace 8 o 9 años, no la conocía ni tan siquiera a ella, y era un novato en esto del misterio, era una etapa en la que, si yo ahora tengo esto así, y le doy así, se cae, yo salía corriendo del lugar diciendo que había sido un fantasma, y así. Tal cual, yo era de estos, antes era de estos. Y la cosa es que nos habían dicho que existía un pueblo, que pasaban cosas súper raras y que si íbamos allí, pues íbamos a vivir una auténtica película de terror. Y yo dije, ostras, pues vamos para allí. He de decir que salimos a las 9 de la mañana y no íbamos allí hasta las 12 de la noche aproximadamente. Y eso que el pueblo se encuentra a 1 hora de Barcelona. Pero claro, se encuentra en mitad de un macizo, en mitad de un bosque, está súper escondido y resulta casi imposible de acceso, pero bueno, al final pues conseguimos entrar en el pueblo, lo descubrimos y básicamente es lo que veis aquí, 1, 2, 3, 4 casitas que no conservan absolutamente nada de nada. Y claro, me quedé mirando el panorama y dije, esto da miedo. Yo por miedo entiendo un edificio abandonado, eso es un error también en el que caemos muchas veces. Yo, si quiero pasar miedo, o antes si quería pasar miedo, pues tenía que buscar aquella casa más tétrica, más oscura, pero no 4 piedras en mitad del campo. Eso no me daba miedo, pero bueno, ya que estábamos allí, que menos quedaba una vueltecilla y echar un par de cigarritos, al menos, ya que nos hemos pegado esta caminata. Y resulta que, andando, vimos un agujero extraño en el suelo, no le dimos importancia, hasta que prometo que de ese pozo salió una voz de un niño reclamando ayuda, que dijo, ayuda. Claro, mi reacción ¿cuál fue? Salir corriendo del lugar, asustado, enchufamos el coche, y en ese momento era un coche de aquellos típicos que si no te abrochas el cinturón de seguridad de atrás, pues te pita, ¿vale? Y da la casualidad de que estábamos un compañero, otro compañero, y yo estaba detrás. Y justamente el compañero que estaba conduciendo, oye, pero abróchate el cinturón de seguridad. Pero si es que yo ya lo llevaba abrochado. Que no, que me dice que detrás de la derecha falta un cinturón. Pues chico, yo estoy detrás a la izquierda, o sea, no se me estás contando. La cosa es que, claro, en ese momento pues yo pensé, pues, ostras, tengo a alguien al lado, o a ver si se va a venir conmigo a casa, o en fin, va a pasar algo, ¿sabes? Pero bueno, ahora viene el
corregir, ¿vale? Ya no me vais a decir qué tonto eres, pero bueno, ¿vale? En ese momento yo ya dije, quiero dedicarme a esto del misterio. A pesar de que haya tenido miedo, quiero dedicarme a esto del misterio, me gusta, ¿vale? ¿Qué pasa? Vale, ahora me da vergüenza contaros esto, ¿vale? Porque veo a caras así emocionadas como diciendo, hostia, me están contando un fenómeno paranormal. No. Resulta que al lado de Jafra hay una granja, ¿vale? Y los animales, cuando están en celo, especialmente los gatos, hacen el... Aparecen niños. ¿Vale? Resulta que había oído yo un animal y me pensaba que había sido un fenómeno paranormal, ¿vale? Resulta que luego ese conductor no le pasaron a ITV porque tenía un problema de electricidad y justamente pues pitaba pues porque tenía un problema eléctrico y yo lo había interpretado como un fenómeno paranormal. Imaginaros mi cara. Yo me enteré de todo esto cuando habían pasado unos 2 o 3 meses. Imaginaros mi cara. Me pasa esto, me emociono, dije, los fenómenos paranormales existen. Y luego pues, me entero de esto. Imaginaros mi cara como un poema diciendo, joder, ahora ya no, esto no existe, ha sido todo un espectáculo, pero bueno, sin darme cuenta ya estaba metido en el mundo del misterio y ahora pues ya no lo iba a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque en esos 3 meses fui conociendo a gente a través del Facebook, esa red social, y me había dado cuenta precisamente de esto. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Sí, vale. Estuve conversando 3 meses con diferentes personas y ellos me iban contando, pues lo que a ti te ha pasado, a mí me pasó también algo parecido en tal sitio, tal. Yo sin saber que lo mío había sido totalmente explicable. Y en ese momento, pues, me di cuenta que no estaba solo, que habían personas pues, que también habían vivido cosas extrañas. Claro, cuando me enteré de la verdad, pues, precisamente fue cuando me volví más escéptico y cuando alguien me contaba alguna cosa, pues siempre intentaba buscarle el lado racional al asunto o pensaba que me estaba mintiendo, malinterpretaba, no dejaba esa puertecita entreabierta, que en teoría es lo que tenemos que hacer. Un poquito la historia de Jafra. Los primero, para que os pongáis un poquito en situación y viajéis un poquito a lo que viene a ser el pueblo desde sus inicios. La primera documentación que encontramos de Jafra ya data aproximadamente del año 1100. Era un pueblo totalmente agrícola que se encuentra entre las poblaciones de Olivella y Sitges. Actualmente, para ir de Olivella a Jafra o para ir de Sitges a Jafra, tardas aproximadamente unos 15 minutos, pero imaginaros en el año 1100 pues lo que podías tardar, ¿vale? No estaba ni la carretera hecha, ni nada. Y era un pueblo que vivía principalmente de las cosechas de vino. Paulatinamente este pueblo se fue abandonando y quedó totalmente deshabitado en el año 1950, una cosa así, sobre todo debido a una plaga de un bichito bastante cabroncete, que es la filoxera, que lo que hace este bicho pues, es acabar totalmente con este tipo de plantaciones. Y claro, imaginémonos, en el año 1800 y pico, que es cuando empezaron estas plagas, pues lo que debería suponer pues, para estos señores, pues que un bicho aniquilara totalmente su cosecha y que las poblaciones más cercanas estuvieran a horas y horas y horas andando. O sea, era el caos absoluto. Así que poquito a poquito pues fueron emigrando para otras ciudades, Barcelona, Tarragona, en fin, ciudades más cercanas. Todo eso también, si pensamos también cuando se empezaron a construir el tema de las colonias textiles y tal, pues estos pueblecitos pues quedaron totalmente deshabitados hasta que Jafra, como ya os digo, en ese año pues ya quedó totalmente deshabitado, no quedaba absolutamente nadie y empezaron a forjarse algunas leyendas que Patricia Segarra os las va a contar ahora en un momentito. Ciertas leyendas que corren alrededor de Jafra. Lo que sí que es cierto, sin que os hayamos contado aún las leyendas, a día de hoy Jafra es frecuentado por numerosos grupos que supuestamente pues, hacen misas negras. Se ha hablado de que en Jafra se han hecho sacrificios tanto con animales como con personas y eso no es un fenómeno paranormal lo que os estoy contando, eso es totalmente real. Puede parecer de locos, sí, puede parecer increíble, sí, pero esos grupos existen y han actuado en muchos lugares de España. Quizá uno de los más famosos es el caso de Marbella, un pueblo que se sitúa en Tarragona, en el Montmell, que es un pueblo que en los años 90 pues, apareció muerta una chica. Al parecer apareció que al final en el interior de una iglesia. La policía no quiere investigar ese caso, no quiere saber absolutamente nada,
No sé si os suena un poquito el caso Alcácer, el famoso caso Alcácer de los años 90, que se dicen muchísimas cosas y podríamos decir que la policía no le interesa que indagues en este asunto. Y si indagas, cuidado, que quizá alguien viene a buscarte un poquito las cosquillas. Pues en el caso de Marmilla pasa exactamente lo mismo. Quien intenta indagar sobre lo que le pasó a esta chica, cuidado que algo raro hay, algo puede pasar. Pues en el caso de en el caso de Jafra, perdón, estamos exactamente en las mismas. Van grupos a hacer extrañas cosas, aparecen animales muertos, ha aparecido incluso algún hueso que se dice que es de persona, pero la policía calla y cuanto menos ponga los pies en ese terreno, pues mejor. Si imaginémonos que la policía encuentra un cráneo humano en mitad de la Gran Vía de Barcelona, obviamente va a investigar. En cambio se lo encuentra aquí y calla. Se lo encuentra en Marmilla, calla. Y se dice precisamente que estos pueblos son frecuentados por gente, digamos, más vulgarmente satánica. Ojo, no os pongáis ahora a investigar estos sitios, ¿vale? Y si lo hacéis con mucho cuidado. Vale, os hemos colocado esta foto así, que da un poquito de miedo, ¿vale? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene el tema de las misas negras? ¿De dónde viene el tema de los fenómenos paranormales en Jafra? ¿De dónde viene el tema de los fantasmas? ¿Y de dónde vienen esos gatos en celo? ¿Vale? Pues vienen al parecer, de dos leyendas. Dos leyendas totalmente desconocidas, ¿vale? Pero que ahora, gracias a la intervención de Patricia, pues las vais a poder conocer, las podéis conocer. La leyenda de Melinda y la leyenda de Pedro. Bueno, ya me tocaba. La historia de Melinda tenemos que irnos bastantes años atrás, ¿vale? En Jafra fue a vivir una familia extranjera. Fueron a una masía abandonada a las afueras de Jafra y allí vivieron, tenían 2 hijos, ¿vale? He de decir que estos 2 hijos tenían una enfermedad, ¿vale? Era una enfermedad en la piel que no podía darles el sol. Seguramente os suene de la película de Los Otros, sería una cosa parecida. No obstante, el padre quiso construir un laberinto para ellos, se lo pidió un arquitecto francés, ¿vale? Que lo construyera alrededor de su casa para que pudieran ellos, pues jugar. Jugar, divertirse siempre que no hubiera sol. Un día la desgracia cayó sobre esta familia, ¿vale? La madre quedó nuevamente embarazada. Esta vez dio a luz a una niña a la que llamaron Melinda, ¿vale? Pero la madre murió en el momento de tener a Melinda. Igualmente, nada, su vida, el padre crió a los 3 niños. Bueno, eso sí. Hemos de decir que Melinda nació sana. Sí, Melinda era una niña sana, no tenía esa enfermedad. Pero igualmente el padre no dejaba que saliera de día y no quería, ¿no?, que fuera diferente a los demás. Pasaron unos 3 años más o menos y uno de los hermanos murió por circunstancias que no conocemos, ¿vale? Bueno, ya iban 2. Pasaron 2 o 3 añitos más y el segundo hermano también falleció. Ahí el padre ya no se lo creía, ya era, no puede ser, entró en una locura y él pensó que era culpa de esta niña, que la habían poseído o tenía algo y era todo culpa de ella. Total que decidió acabar con el problema y decidió matarla. Una noche fue decidido a la habitación de Melinda, pero Melinda, que escuchó algo, salió corriendo. Salió corriendo llegando al laberinto que ella se conocía perfectamente, pero por desgracia había un pozo que estaba abierto. Ella cayó y lloró, gritó ayuda, pero el padre tapió el pozo y Melinda murió ahí ahogada. Se cuenta, ¿vale?, que a raíz de esta leyenda, pues a todas aquellas personas que se pierden en el macizo del Garraf, cuando se sienten perdidas, pues Melinda se aparece todo bondadosa a ella y guía a aquellas personas precisamente que se han perdido, les guía el camino de salida. Una leyenda, ¿verdad? Si yo os cuento esto, ¿os lo creéis? Esta leyenda, una leyenda, ¿vale? A mí sinceramente se me cuenta. Si lo que os ha contado ella, vosotros cómo os lo tomáis, como una realidad o como una leyenda.
Una leyenda, un cuento pues para pasar miedo, o incluso para crear un guión de película de terror. Pero vale, venga, va, volvemos unos cuantos años atrás. Un señor, un acostumbrado a caminar por los bosques, ¿vale? Supongo que si alguno de vosotros pues camina habitualmente por los bosques, sabe que a veces incluso un bosque de la noche a la mañana pues puede cambiar totalmente, y si tomas un camino que no tomas habitualmente, pues ya mejor pues te pierdes. Pues precisamente fue lo que le pasó al testigo este, que hoy día pues ya murió porque ya es una persona bastante mayor, pero hace unos cuantos años pues él habitualmente pues salía por el macizo del Garraf a pasear, y un buen día pues decidió tomar pues un camino distinto pues para ver otros paisajes. En fin, cosa que el pobre hombre pues se desorientó y no encontraba la salida. Decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si llevo años yo caminando por aquí? ¿Qué ha pasado ahora? Coño, has cogido un camino distinto, pues no te has perdido. La cosa es que se pusieron incluso carteles por las poblaciones de Sitges y Olivella diciendo que se buscaba a Jesús, que se buscaba a Jesús, que había desaparecido mientras caminaba por el parque del Garraf, y que necesitaba tomarse unas pastillas este señor porque estaba enfermo del corazón. La cosa es que al cabo de unos 2 o 3 días aproximadamente, Jesús apareció por su casa, entró por la puerta de su casa, su familia, claro, imaginaos la alegría. Ostras, ¿qué ha pasado? Papa, ¿dónde te habías metido? Hemos estado muy preocupados. Digo, pues no os creeréis lo que me ha pasado. Resulta que yo he salido a pasear por donde lo hacía normalmente, por el tema por el Parque Natural del Garraf, y me he perdido. Suerte que me he encontrado una chiquilla pequeña que me ha acompañado hasta la salida. Pero me ha pasado una cosa muy extraña. Se ve que el hombre lo contaba como si nada. Pero me ha pasado una cosa muy extraña. Resulta que cuando esta chiquilla pues, me ha acompañado al camino que yo ya conocía, yo le he ido a dar las gracias a esa niña de 6 años, que primeramente pues, el hombre se sentía sorprendido de una niña de 6 años sola por allí, con una especie como de pijama blanco, como si fuera antiguo. Claro, el hombre pues extrañado. Yo me he girado, le fui a dar las gracias y esa niña pues había desaparecido. Lo último que me ha dicho es: se sale por allí. Y me giro y esa chiquilla pues ha desaparecido. No sé. El hombre se quedó pues así, un poco pues traumatizado. Claro. Encontramos cierta peculiaridad, podríamos atarlo perfectamente con la leyenda de Melinda. Y ahora pues pasemos a escuchar la segunda leyenda de Pedro, y luego escucharéis un vídeo que después de haber escuchado esta leyenda os vais a quedar un poquito sorprendidos. Adelante. Bueno, la historia de Pedro también es triste, igual que la de antes. Esta pasó, que en teoría, siglos antes que cuando fue Melinda a vivir aquí, ¿no? En este caso vivían en Jafra los varones, junto con un párroco y los sirvientes. Un día la baronesa dio a luz a su hijo, que fue Pedro. También el nombre de Pedro es un poco, no está tan claro como el de Melinda, más, ¿no? Creemos por algunas situaciones que se han dado que pueda llamarse Pedro. Bueno, pues dio a luz a su hijo. Fue un día muy festejado en el pueblo, pasaron unos años, el niño crecía y todo normal. Hasta que un día el varón tuvo que salir del pueblo por razones de negocio, como otras veces hacía, y se quedó a cargo del pueblo el párroco. Bien, el párroco un día paseando se enteró de una conversación que no debería haber escuchado. Estaba la baronesa hablando con uno de los criados, en la que el criado le decía a ella que se fugaran juntos, que no aguantaba más, y que se llevaran a su hijo. Claro, el párroco descubrió que Pedro era hijo de una infidelidad de la baronesa, pero él no se cayó. Él no guardó ese secreto, siendo un párroco, fue directamente al varón en su regreso y se lo contó. El varón, pues ¿para qué? Lleno de odio, de rabia, decidió vengarse, no matando a la baronesa o al criado. Dijo, lo que más le puede doler a ella, matando al hijo de ella, y junto con el párroco fueron a buscar a Pedro.
Llegaron hasta el ciprés, un ciprés que había cerca, donde el niño frecuentaba, ¿no? Jugaba por allí. Actualmente jugaba allí. Fueron allí, cogieron una cuerda, una soga, ataron al cuello del niño y lo ahorcaron. Ahí murió Pedro. Exacto. Esta es la segunda leyenda que encontramos dentro del pueblo de Jafra. Hemos dicho que el nombre de Pedro no lo tenemos tan claro, que se llame Pedro, y en cambio el de Melinda sí que es cierto que buscando los registros de Sitges y de Olivella, pues encontramos que años atrás se había registrado una familia de origen extranjero con una niña llamada Melindi, no Melinda, bueno, en fin, algo así parecido, quizá la traducción a lo mejor de su idioma al español pues es Melinda y en otro idioma es Melindi. En fin, sí que existe ese registro físico de que esa familia y esa niña existió. En el caso de Pedro no nos hemos encontrado ninguna fuente fiable que nos lo confirme. Únicamente nos hemos encontrado muchas veces con el testimonio de diversos grupos de investigación paranormal que han ido al pueblo de Jafra, a lo mejor han hecho la ouija, han preguntado, ¿hay alguien aquí? Y la ouija ha respondido, Pedro. Se han encontrado también algunos registros psicofónicos que al preguntar por si hay alguien aquí, dime tu nombre o cómo te llamas, y al parecer ha habido algún registro psicofónico con algún fonema parecido a Pedro. Es por eso que nosotros siempre tratamos a ese niño como Pedro, a lo mejor se llamaba Doroteo, no lo sabemos, ¿vale? Pero la cosa es que por estos temas pues creemos que de la manera más correcta de dirigirnos a esta leyenda, pues la triste historia del niño Pedro. Nos hemos encontrado también ahora un testimonio que vamos a ver, que este sí que lo pudimos grabar en vídeo, de un chico que sin conocer nada, absolutamente nada de la leyenda de Pedro, se topó con algo que también vais a encontrar ciertas particularidades entre esta leyenda y lo que vivió este chico, porque hemos de añadir que también se cuenta que a raíz de estos sucesos que pasaron en esta segunda leyenda, se dice que el pueblo de Jafra está habitado por 3 espíritus o por 3 entes, 2 de malos y 1 de bueno. El bueno sería el espíritu de este niño, de Pedro, y el malo sería el del párroco y el de su padre. Y se dice que quien entra a Jafra por la noche determinados días del año, supuestamente quizá los días el día exacto que sucedió todo esto, pues estos espíritus pues salen a hacerle la vida imposible. Estos espíritus salen a hacerle la vida imposible a aquella persona que entre a Jafra, y Pedro lo que intenta es detenerlos. Y ahora vamos a ver un vídeo. Sí, el vídeo está puesto. Enrique. Ahora os voy a decir algo, siempre que hablamos de este tema, de Jafra o algo, pasan cosas raras. Siempre que hablamos de este tema en alguna conferencia y tal, pasan cosas raras. La primera que hicimos también hablando de estas cosas, todo el mundo hizo su conferencia perfectamente. Cuando fuimos nosotros a hablar sobre este tema, pues no funcionaba nada, ¿vale? O sea, ahora pues ha pasado lo mismo. Más o menos a 10, un poquito menos. Y... A ver, prueba. Aquí fuimos con unos amigos por
contado de que había un pueblo aquí abandonado hace Navarra y que pasaban cosas raras. No sabíamos ni la historia del pueblo ni nada. Total que fuimos de grabaciones, estuvimos haciendo fotos por los alrededores y entramos por aquí dentro. Durante un momento me separé de mis amigos y estuve aquí en la puerta de la iglesia, y en un momento que me separé de mis compañeros, pues estuve con la linterna enfocando el fondo de la iglesia para ver qué veían. En uno de estos momentos que enfocaba con la linterna al fondo, me pareció que una sombra negra pasaba por el fondo de la iglesia y tapaba la luz de la linterna. En ese momento no le di mucha importancia y volví a enfocar, fijándome mejor en el fondo de la iglesia. Y en ese momento volvió a pasar la sombra que os digo y se quedó como entre el fondo de la iglesia y el haz de la linterna. Me quedé mirando fijamente y era una sombra bastante alta, negra, menos una parte del cuello que me pareció como si fuese un alzacuellos de un cura. Me quedé flipando, apago la luz, vuelvo a encender y la sombra se desvaneció para un lado. Al cabo de un rato, pues voy hacia mis compañeros y les comento el caso. Que se quedaban flipando porque ellos me decían que habían estado mirando la iglesia y que no habían visto nada de nada. Total, que lo dejamos allí y nos fuimos para casa y decidimos pues empezar a investigar pues la historia del pueblo y para ver si había una cosa en relación con el cura. Y escuchamos la leyenda de que aquí un cura había asesinado a un niño. Vale, chicos, nos acabáis de escuchar el testimonio, ahora estamos grabando. Y aquí ya, si queréis ver el vídeo, conectáis a YouTube, ponéis periodismo oculto. Cierra, anda, que me quedo con una cara que para qué, ¿vale? Gracias. Ahora te toca aquí, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, ya habéis visto un testimonio que sin conocer de nada la leyenda del niño Pedro se topa con una vivencia que luego investigando da la casualidad de que tiene ciertas ataduras. Una cosa es que nosotros conozcamos una leyenda, vayamos a un lugar donde ha sucedido esta leyenda y vivamos fenómenos parecidos a la leyenda, pero ya conociéndola. Pero cuando es lo contrario, exacto, muy bien, sugestión, un 10, ¿vale? Pues puede tratarse, como bien dice, de sugestión, pero cuando es al revés, sugestión no hay. Así que, si queréis investigar, os animo a que todos vosotros pues vayáis a sitios así, los investiguéis a fondo. Y sobre todo esto, nunca olvidéis el tema de los testigos, un tema que está olvidado y que es de vital importancia pues, para hacer un trabajo en condiciones. Y si alguno de vosotros ha tenido alguna vivencia extraña, paranormal, y no se atreve a contarla, que venza ese miedo y que se anime a contarlo. La gente quizá como nosotros, no digo que nos la contéis a nosotros, que si queréis pues sí, pero que como nosotros hay muchísimas personas, o sea, hay mucha gente que sigue tratando el tema de los testigos con total seriedad. Así que venced ese miedo y no os avergoncéis de estar dentro del mundo del misterio. Muchas gracias por haber visto. Bueno chicos, no pudimos grabar más por tema de baterías, pero ahora ya la conferencia ya acabó, ya estamos volviendo para Barcelona. Aquí está Mar. Buenas, estamos reventados. Sí, la verdad que ha sido un fin de semana cansado, pero muy interesante. Ya, como habréis visto, la conferencia fue muy bien y nada más. Ya... ¿Qué? Ya, pues eso, pues ya hemos vuelto al canal y nada, y próximamente pues haremos un vídeo explicando un poquito... Uy, he soltado las manos. Próximamente haremos otro vídeo pues explicando cuáles serán las novedades de esta segunda temporada y tal, y bueno, y vuelta a la normalidad. Bueno, pues nos despedimos aquí y nos vemos en otro vídeo de Periodismo Oculto. Hasta luego.